Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un gusto compartir contigo palabra de nuestro Dios, y a lo largo de esta semana estaremos meditando acerca de las bienaventuranzas de Jesús. En este caso, la primera de ellas, que está allí en Mateo capítulo 5, verso 3, dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta primera bienaventuranza marca el inicio de un discurso maravilloso de Jesús, conocido como el Sermón del Monte, predicado ante una multitud que reconocía su carencia espiritual y que encontraron en este maestro de Galilea la posibilidad de satisfacer aquellas necesidades. Es por ello que Jesús, al verlos y al conocer sus corazones, al entender cuáles eran las carencias espirituales que ellos tenían, Jesús les dice: ustedes son felices, son bienaventurados porque reconocen su pobreza espiritual. Y de hecho así lo traduce la versión bíblica Nueva Biblia al Día: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal es así que es el reconocimiento de esas carencias lo que llevó a estas multitudes a sentir la necesidad de estar en la presencia de Jesús. Pero por otro lado, lo contrario a esta actitud es el orgullo, que justamente no te permite reconocer cuál es tu verdadera necesidad, que no te permite ver cuál es tu triste realidad. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17, dice Jesús refiriéndose a estas personas: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí vemos claramente el contraste entre aquellos a los cuales Jesús proclama como bienaventurados, los que se reconocen con su pobreza espiritual y que acuden a Cristo para satisfacer esas necesidades. Y por otro lado, aquellos que se autoproclaman como ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad en cuanto a su experiencia y conocimiento espiritual, pero que Jesús los define como desventurados. Por otro lado, en esta primera bienaventuranza, Jesús define que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. En los tiempos de Jesús había un grupo llamado los fariseos, que podríamos definir con aquellos que se creían ricos y que de ninguna cosa tenían necesidad en cuanto a su experiencia espiritual. El Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, dice que le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios, y Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán está aquí o está allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. La presencia de Jesús era la presencia del reino de Dios, el reino de la gracia. Jesús vino predicando el reino de Dios, predicando un mensaje de salvación, de perdón y de vida eterna, y que solo podría ser recibido por aquellos que reconocieran su pobreza espiritual. Y estos son los que Jesús proclama como bienaventurados. Mi deseo en este momento es que Jesús pueda decir de ti de que tú eres un bienaventurado, porque cada día reconoces tu necesidad espiritual, la cual te permite ir a los pies de Jesús, y que en la presencia de Jesús seas lleno de su gracia, y que de esa manera tú te puedas sentir parte y heredero del reino de los cielos. Quiero darte gracias por haberme permitido en este momento haber compartido contigo, de parte de nuestro Dios, mensaje celestial.